Hola, qué gusto saludarles a todos los que hoy nos están mirando. 15 de septiembre, mes de la patria, y hoy primeramente queremos agradecer al Señor por vivir en una nación libre, soberana, y que Dios nos ha bendecido con este pedazo de tierra llamado Costa Rica. Así que feliz 15 de septiembre, mes de la independencia. Y bueno, bienvenidos a su programa Palabra guiada por el Espíritu Santo. Hoy en esta fecha tan especial, mi nombre es el pastor Isaac Jara, en el Centro Cristiano de Heredia. Estoy sirviendo, trabajando ahí junto a otro cuerpo pastoral, y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir esta palabra, esta reflexión con cada uno de ustedes, oyentes, y sintonizando este programa Palabra guiada por el Espíritu Santo. Quiero ir directamente al tema, y hoy quiero hablar acerca de la fe. Sí, este tema tan importante en la vida de los cristianos, en la vida de toda persona. La fe es importante porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que debemos de tener fe, y que de esta manera la fe obviamente es lo que nos da la salvación. La Biblia habla de que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la fe es sumamente importante dentro de la vida cristiana. Yo diría que es el fundamento de todo lo que hacemos, de todo lo que somos y de lo que nosotros esperamos para un futuro. La fe es el fundamento del cristiano. Y por eso es tan importante que nosotros podamos tener claro ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona que tenemos que tener fe y que sin fe es imposible agradar a Dios? Muchas veces usamos términos y describimos cosas que no necesariamente entendemos. Y si no lo entendemos, yo creo y estoy convencido que lo que no entendemos no lo podemos poner en práctica, y mucho menos lo podemos vivir. Si usted es un cristiano que no tiene claro qué es la fe, muy probablemente usted va a en algún momento venir e ir. La fe en algún sentido va a estar arriba, otros momentos va a estar abajo, o simplemente no va a poder saber cómo aplicar esta fe en la vida diaria. Y esto es muy importante. Santiago 2:17 nos dice: como pueden ver, la fe por sí sola es insuficiente. A menos que produzca buenas obras, es inútil y está muerta. A menos que produzca buenas obras, es inútil y está muerta. ¿A qué voy a referirme con esto? Bueno, quiero definir de una manera simple qué es la fe. Y lo he definido de esta manera. La fe es la manifestación de la confianza que se evidencia a través de la obediencia. En otras palabras, tengo fe cuando confío, y como confío, manifiesto esa confianza a través de la obediencia en aquel que confío. Lo podríamos decir así: fe, confianza y obediencia. La fe es la confianza que se manifiesta a través de la obediencia a la persona que yo confío. La confianza es poder saber y entender y depositar esa confianza en aquel que yo he decidido confiar. Y el confiar significa estar claramente en paz, es una certeza, es una seguridad de que aquel en quien yo confío va a hacer, es lo que ha dicho que es, y va a hacer lo que dice o dijo que va a hacer. Y en este sentido, yo quiero hablar del centurión romano. En Mateo capítulo 8 nos describe la historia del centurión romano que viene a Jesús y le pide que sane a uno de sus siervos, o a uno de sus esclavos en aquel momento. Y dice Mateo capítulo 8, verso 5. Un día, un oficial de la armada romana vino a Jesús y le dijo: tengo un sirviente que está muy enfermo. Jesús respondió: voy a ir a tu casa y lo sanaré. Y el centurión romano exclamó: oh Señor, no necesitas hacer eso. Soy capitán en el ejército y doy órdenes a mis soldados y me obedecen inmediatamente. Esta palabra es importante: me obedecen inmediatamente. Dice: así que entiendo la autoridad y la obediencia. No necesitas venir a mi casa, Jesús. Si dices desde aquí la palabra, estoy seguro
estoy seguro que sanará al instante. Jesús miró a ese hombre y dijo, es la fe más grande que he visto en todo Israel. Y esto me impresionó porque de este pasaje puedo resaltar varias cosas. Como un gentil, un soldado romano, alguien que en algún momento no pertenecía a la cultura judía, que quizás no tenía el conocimiento que un judío o un sacerdote judío podía tener, como un gentil iba a tener la fe más grande en todo Israel. Bueno, precisamente porque la fe no depende necesariamente del conocimiento que usted tenga, sino de la confianza que usted haya decidido tener en aquella persona, en este caso en Jesús. Muchos de los sacerdotes y muchos de los judíos tenían un conocimiento de Dios, pero no significaba esto que confiaran en Dios, en este caso en Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Sin embargo, este gentil, quizás no teniendo todo el conocimiento, quizás no teniendo la cultura, quizás no teniendo muchos elementos a su favor como un judío, decidió confiar, decidió creer, decidió depositar esa confianza en Jesús y decirle, no necesitas venir hasta mi casa, sino que yo estoy seguro, yo confío, yo creo en que si tú lo dices, mi siervo sanará en el acto, instantáneamente. Y saben, Jesús se sorprendió porque no había visto a alguien que confiara tanto en él o en la palabra que él podría decir o en el poder que había en Jesús para sanar a alguien de tal manera. Por eso Jesús expresa y dice, me impresiona la fe de este hombre. No he visto fe más grande en todo Israel que la que tiene este hombre. Y efectivamente sucedió. Jesús le dijo, se ha hecho conforme a tu fe, y el siervo de aquel hombre fue sano. ¿Saben? Nosotros muchas veces como cristianos tenemos prédicas, la palabra de Dios completa en su revelación, tenemos muchas de las formas en las que nuestra fe puede ser fundamentada, puede ser ampliada, puede ser respaldada. Pero no tenemos necesariamente la confianza que decimos tener. A veces ocupamos más pruebas, a veces oramos y le pedimos al Señor, Señor, por favor, mándame una señal, mándame 2 señales, mándame 3 señales. Señor, si tú quieres, o Señor, si esto viene de ti, o Señor, si esa es tu voluntad, haz esto, esto y esto. Y a veces manifestamos la duda a través de la oración, pero Dios no quiere manifestación de duda. Dios lo que quiere es confianza plena en Él. Y eso es lo que debemos de entender. Yo quiero motivarte a que hoy usted pueda tener en su corazón una confianza plena en el Dios a quien usted ha depositado su fe, en quien usted ha depositado su confianza, en quien usted dice tener. ¿Por qué la fe más grande? Dijo Jesús. Bueno, porque fe, confianza y obediencia están interconectadas, no las podemos separar, van de la mano, van paralelamente juntas, fe, confianza y obediencia. Cuando confías en alguien, haces lo que te dice. Dios ha conectado la obediencia a través de la confianza por la fe para que todas sus promesas nosotros podamos vivirlas. ¿Y qué significa esto? Que todas las promesas han sido dadas en su palabra, pero si tú no confías en lo que la palabra dice, en lo que Dios ha dicho, y obedeces de esta manera, de forma voluntaria, natural, por esa confianza que has depositado, las promesas solo van a estar escritas, pero tú y yo jamás vamos a poder accesar a ellas. ¿Por qué? Porque necesitamos confiar y necesitamos obedecer su palabra, lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque confiamos en Jesús. Dime cuánto obedeces a Dios y te diré cuánto confías en Él. Podríamos en algún momento parafrasear ese dicho tico. ¿Por qué? Porque la obediencia, cuánto tú obedezcas a Dios, cuánto tú te sometas a Dios, cuánto tú vengas y obedezcas a su palabra, eso demuestra la confianza y por lo tanto la fe que tú y yo tenemos a Dios.
Dios nos da todas sus promesas a través y por gracia. Él nos bendice porque simplemente Él quiere, porque simplemente su corazón de Padre generoso y bondadoso hace que sus hijos sean bendecidos. Pero quiero decirte que nosotros como hijos accesamos a esas bendiciones o a esas promesas por la obediencia que demostramos a Él. Dios frecuentemente nos da directrices, nos da guianzas, reglas, estatutos, mandamientos en su palabra para que nosotros en algún momento obedezcamos porque confiamos. No podemos obedecer la palabra de Dios porque simplemente tengamos miedo o temor de irnos a un infierno o porque simplemente queramos, como buenos seres humanos, manipular a Dios para que entonces haga lo que nosotros queremos que haga. Yo quiero decirte que la manipulación, el temor, no son vehículos que llevan a la fe. Todo lo contrario, nos desvían de la fe, nos separan de Dios. El vehículo que lleva a la fe es la confianza plena en quien hemos creído y en su palabra. Y por eso es que le obedecemos. Hacemos todo lo que hacemos por obediencia, porque confiamos en su palabra. Cuando Dios nos dice que debemos hacer algo, nosotros confiamos en esa guía y por lo tanto obedecemos. Y es ahí donde miramos muchas veces la manifestación de Dios. Por eso es que debemos tener nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente sensibles a su palabra y a su voz para obedecerle cada vez que Él habla a nuestra vida. Porque sí, Dios nos habla. Dios te habla a través de pensamientos, a través de su palabra, a través de otras personas, a través de las circunstancias. Y cada uno de nosotros podemos distinguir la voz de Dios cuando la venimos y filtramos, cuando tenemos la palabra como fundamento para guiar nuestras acciones y nuestra vida. Damos generosamente. ¿Por qué damos? Porque nos obligan, porque en algún momento queremos que Dios nos bendiga materialmente como seres interesados, o porque confiamos en su palabra que dice que el que siembra recoge, que el que viene y da generosamente, Dios honra a los que le honran. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de lo que hacemos? ¿Por qué nos guardamos y nos tratamos de santificar en Dios? ¿Porque no nos queremos ir al infierno? ¿Porque no queremos que cuando Cristo venga nos deje simplemente por temor? No, nos santificamos porque confiamos en aquel que dice que el que se santifica, Dios le bendice, que es en algún momento una bendición poder vivir bajo los preceptos de Dios, no por temor, sino por confianza, y porque esa confianza nos lleva a obedecerle y esa obediencia nos lleva a mirar todos los frutos, las bendiciones que su palabra declaran. La historia de Naamán es una historia que nos ejemplifica toda esta confianza. No tengo tiempo de leerlas, pero usted puede ir a su palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19, y poder leer exactamente todos los detalles de la historia de Naamán. Pero se la voy a resumir de esta manera. Naamán, otro capitán, otro general del ejército de un rey gentil, viene y tiene lepra en su cuerpo. Es un general. Es un hombre de poder, es un hombre de influencia, es el general, el mero mero. Pero en su cuerpo sufre una enfermedad y en aquel momento era una enfermedad bastante humillante, era lepra en su piel. Y sufre de esta lepra y cuando la criada o la empleada que era del pueblo judío se da cuenta de que su amo sufre de esta enfermedad, le dice a la esposa de Naamán: si Naamán fuera a ver al profeta a la tierra de Samaria, él lo curaría. Obviamente la esposa le dice a Naamán, y Naamán, ni lerdo ni perezoso, va y le pide las cartas al rey, a su rey, y le dice: necesito ir a ver a ese profeta para que me sane. El rey le da permiso, es más, le da cartas para que vaya a Israel y entonces pueda ver al profeta para que el profeta le sane. Bueno, el profeta está en su casa y él llega en algún momento con toda la comitiva. Imagínense todo el montón de
comandantes, soldados, caballos de aquel momento llegan a ver al profeta y el profeta no sale a recibirle, ni siquiera le da la cara, sino que manda a su criado Giezi y le dice: dígale a Naamán que si quiere ser sano, vaya y se meta 7 veces, se sumerja 7 veces en el río Jordán y será sano. Él dejó que su orgullo, su prepotencia, su arrogancia, su enojo velara o cegara su vista para poder en algún momento obtener lo que deseaba. Y eso es lo que muchas veces nosotros también nos pasa como cristianos. Cuando simplemente no obedecemos a Dios, cuando simplemente no confiamos en Dios y nos ponemos a argumentar basados no en su palabra, sino basadas en las expectativas falsas que tenemos sobre el cómo, el cuándo y el dónde Dios tiene que hacer lo que yo espero que Él haga o lo que le estoy pidiendo que Él tiene que hacer. Expectativas falsas, ¿por qué? Porque en ningún momento se nos dijo que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. En ningún momento de la palabra de Dios se nos dice que Dios va a cumplir todos nuestros caprichos y que Dios va a cumplir todas nuestras oraciones conforme a nuestra voluntad. No es así. Dios no es nuestro sirviente, Dios es Dios. Y si bien es cierto que la palabra de Dios nos manda y nos incita y nos motiva a orar y a poner nuestras peticiones delante del Señor, es también cierto que esas peticiones y esas oraciones no van a ser contestadas de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a la voluntad soberana de Dios, que está por encima de tus expectativas y de mis expectativas. La voluntad soberana de Dios es algo que usted y yo debemos de entender, porque si no nos vamos a frustrar, nos va a pasar lo que le pasó a Naamán. Él esperaba que el hombre de Dios saliera e hiciera un gran show y moviera su mano y él fuera sano para que quizás todo el mundo lo viera y él pudiera decir: Dios me sanó. Pero cuando el profeta ni siquiera sale a verlo, sino que manda a su criado a darle un mensaje, cuando el profeta lo manda a irse a sumergir a un río que claramente no era un río totalmente limpio ni totalmente bonito, sino que lo manda donde él no se imaginó, a hacer lo que jamás él se imaginó, él se enoja y se va y se aleja de su milagro. Esta es otra de las cosas que a nosotros también nos pasan como seres humanos. A veces por la falta de confiar en la palabra de Dios que nos dice lo que no esperábamos que nos diga, que nos manda a hacer lo que no esperábamos que nos mandara a hacer y que mucho menos nosotros queremos obedecerle, nos alejamos de muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Nos enojamos con Dios porque Dios no sanó a la persona que estábamos orando que sanara. Nos enojamos con Dios porque no nos dio lo que estábamos esperando que nos diera. Pero saben, eso bajo nuestra limitada visión de vida. Pero no quiere decir que dentro de la visión de Dios, dentro del plan perfecto de Dios, esa no haya sido la respuesta perfecta para nosotros en ese momento. Y muchas veces la llegamos a entender tiempo después. Cuando, por ejemplo, expresamos frases como decimos: ahora entiendo por qué Dios hizo tal cosa. Ahora entiendo por qué Dios no me permitió ir a tal lugar. Ahora entiendo por qué Dios dejó que esto pasara. Ahora entiendo. Y saben, cuando decimos eso muchas veces es porque es demasiado tarde. Naamán se iba a ir sin ser sano, porque sus expectativas, su orgullo, su falta de confianza en Dios y obediencia le alejaron de su milagro. En el verso 13 dice: sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad deberías obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel
quedó sana como la de un niño y se curó. Gloria a Dios por esos hombres, por esos soldados, por esos oficiales que convencieron a Naamán antes de que él se alejara. Le dijeron, pero Señor, si te hubiera pedido hacer otra cosa más difícil, usted no la hubiera hecho para sanarse. Y ahí lo hicieron entrar en razón. Y le dijeron, si te está pidiendo solo que te vayas al río Jordán y te sumerjas 7 veces y te vas a curar, eso es sencillo, es lo más fácil. ¿No valdría la pena hacerlo? Y Naamán entró en razón y lo hizo, obedeció, porque sus generales o sus oficiales le hicieron entrar en razón. Lo hizo y fue sano. Después, el texto sigue diciendo que Naamán, a través de este milagro, ve al Dios que le curó, pone su fe y su confianza en Él y tiene un encuentro personal con Dios y lo hace su Dios. ¿Qué quiero decir con esta historia? Yo doy gracias a Dios, porque así como a Naamán le pasó, a nosotros también nos ha pasado muchas veces que nos hemos puesto tercos, nos hemos resistido a la voz de Dios, no hemos confiado en lo que Dios ha dicho de nuestras vidas, por eso seguimos con a veces los amigos que seguimos, visitando los mismos lugares que visitamos, que Dios ya nos ha dicho que debemos de dejar. Pero en algún momento, cuando a veces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y no depositamos nuestra confianza ni le obedecemos, aún en la misericordia y la gracia de Dios, Dios envía oficiales, Dios envía personas, Dios envía familiares, Dios envía amigos, Dios envía circunstancias que nos hablan y que nos hacen entender lo que estamos o cuán equivocado estamos. ¿Cuántas veces una madre, un padre, un hijo no insisten en que debes de acercarte a Dios? ¿Cuántas veces no has ido a un lugar y alguien en el lugar, aún personas que están ahí, te han hablado y te han dicho lo que debes de hacer? ¿Cuántas veces hay circunstancias que Dios ha usado, como siempre digo, en el ajedrez de tu vida, que Dios mueve piezas, mueve personas, mueve circunstancias para ponerte en una jugada entre la espada y la pared, para que tú y yo entendamos que debemos rendirnos a Él, que debemos simplemente rendirnos, confiar en lo que Él dice y obedecerle? Yo doy gracias a Dios por esas personas y sé que usted sabe cuáles son esas personas a las que usted también ha ignorado y ha tapado sus oídos o bien ha obedecido a pesar de su necedad. Yo glorifico a Dios porque eso es una evidencia más de la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy te quiero motivar a que, viendo este programa, usted se pregunte, ¿en qué estoy yo desobedeciendo a Dios? ¿En qué no le estoy depositando mi confianza? ¿En qué cosas Dios me ha hablado a mí que debo de hacer, que yo debo de confiar en lo que Él me está pidiendo, en lo que me está pidiendo hacer, en lo que me está pidiendo dejar, en lo que me está pidiendo creer, y no lo he hecho? Y no lo he hecho. Y por no hacerlo, entonces no le obedezco, y por no obedecerle, a veces vivimos sin respuestas. Naamán recibió su milagro por haber confiado, obedecido, aunque fuese al final. Y esto nos habla de otro detalle. La obediencia a Dios debe de ser inmediata. Voy a repetirlo de nuevo. La obediencia a Dios debe de ser inmediata. Es lo que Dios espera. Ahora, ¿nos pasa todo el tiempo? No. En lo personal no siempre he obedecido a Dios de manera inmediata y creo que es algo que nos cuesta, es algo que nos seguirá costando en la vida. ¿Por qué? Porque la tendencia es a explicarle a Dios, decirle cómo hacerlo o pedirle explicaciones a Dios una y otra vez hasta que nos convenza que es lo mejor. Y eso nos pasa. Sin embargo, Dios espera de nosotros una obediencia inmediata. Lo entendamos o no lo entendamos. Naamán sabía o lo entendía. No, él no sabía por qué o no entendía por qué en el Jordán y no en otro río. Pero al final no era el objetivo entender.
Era el objetivo obtener su milagro, era el objetivo ser sano. Y a veces nosotros perdemos respuestas de Dios porque nos metemos en entender el por qué. Nos quedamos en el punto de explicación, de entendimiento. Y yo le quiero decir, hay cosas en esta vida que no tienen explicación y que no las van a tener. Hay cosas que usted y yo vamos a entender y hay otras que no las vamos a entender del todo, pero esto no significa que el entenderlas, el que lo sintamos o no lo sintamos, nos aparte de la respuesta. Ahí es donde radica la confianza y radica la obediencia. No tienes que entender todo para beneficiarte de ello. El ejemplo que hemos dado en este sentido, y yo se los digo sinceramente, yo no puedo explicarle a usted a ciencia y cierta, o sea, con todo lujo de detalles tecnológicos y científicos, de cómo funciona un celular y cómo funciona la tecnología que hoy se está desarrollando en el mundo. No necesito entenderlo todo, pero me beneficio de ella, lo uso, hay un beneficio que adquiero. Yo no entiendo a ciencia y cierta con todos los detalles, ¿verdad?, de la física, de la ciencia, cómo toneladas de metal se elevan en el aire, pero me beneficio de ellas cuando me monto en un avión y voy a otro lugar. A veces no necesitamos entenderlo todo, sino confiar para obedecer. Otra de las cosas que nos pasa es que no necesariamente es entenderlo, sino decimos si lo siento o no lo siento. Es que siento obedecer o no siento obedecer. Yo quiero decirle que la mayoría de veces uno no siente obedecer, porque la obediencia va en contra de nuestra naturaleza. Queremos hacer lo que nos parece, queremos hacer, perdonando la expresión, pero hoy que estamos celebrando el mes de la patria, lo digo, lo que nos da la gana, lo que nos da la gana. Esa es la naturaleza del hombre, pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él, sintamos o no sintamos, porque nuestra fe no debe de estar basada, nuestra confianza no está basada en sentimientos. Entonces, ¿en qué, Isaac? ¿En qué está basada nuestra fe? En un fundamento que no cambia. Usted hoy siente y mañana no siente. Por eso es que no es una buena base los sentimientos o el entendimiento para fundamentar nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿en qué debe de estar basada? Debe de estar basada en algo que no cambia, que no es movible, que es verdadero y que es fuerte, más fuerte que nosotros mismos. Y esa es su palabra. Quiero repetirlo de nuevo. Nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia no es una confianza, una obediencia a ciegas. No es un suicidio intelectual tampoco. Nuestra fe, nuestra confianza y nuestra obediencia están basadas, están fundamentadas en la palabra de Dios. Si usted quiere crecer en su fe, usted tiene que conocer su palabra, usted tiene que profundizar en su palabra, porque es su palabra la base de nuestra confianza en Él. En Él, nuestra fe está fundamentada en su palabra. Salmo 119, verso 12 dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el final. ¿Qué quiero decir esto? Hoy, mañana y siempre, la palabra va a ser el fundamento de nuestra confianza en Dios. Porque lo que Dios dijo hace 1000 años lo sigue diciendo hoy y lo seguirá diciendo dentro de 1000 años más. Lo que Dios prometió, lo promete hoy y lo prometerá en un futuro, cumpliendo todo lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque no cambia, no es movible, no es alterable. La palabra de Dios se ha cumplido, se cumple y se cumplirá porque es su palabra, son sus promesas, no está basada en una palabra de hombre, en un sentimiento de hombre o en una voluntad del hombre, sino de un Dios perfecto, bueno, agradable, lleno de gracia, amor y misericordia.
Por lo tanto, cuando Dios dice algo, Él lo hace, Él lo cumple, aquel en quien confía en Él, bajo el marco de su soberana voluntad. Tu deber y mi deber no es decidir si los estatutos y los mandatos de Dios y la ley de Dios es buena o mala. Nuestro deber es obedecerla, es confiar en eso y obedecerlo. No es ponernos a determinar como jueces qué es bueno y qué es malo, porque al final, ¿quién es usted y quién soy yo para determinar algo de eso? Somos seres imperfectos, somos seres incompletos que no podemos sentarnos en una silla o en un trono moral para determinar qué es bueno y qué es malo. Si bien es cierto, tenemos la moral, la ética que vienen de Dios. Sin Dios no hay moral, no hay ética. Y eso es algo que Él ha determinado en decir que es bueno y que es malo. Si usted y yo confiamos en lo que Él ha dicho que es bueno y obedecemos lo que Él ha dicho que es bueno, entonces podremos vivir los beneficios de ello. Pero también funciona si usted y yo no confiamos, no obedecemos, también viviremos las consecuencias de lo que eso también implica. Naamán obedeció, aunque le era difícil entender, porque había que sumergirse, pero sin embargo obedeció y fue sano. Obedecemos a Dios continuamente, continuamente. No podemos decir hoy sí, mañana no, en esto sí, en esto no. Y eso nos pasa a veces cuando tenemos desafíos por delante que son más grandes que nosotros mismos. Hay algunas cosas que podemos decir, no, en esto Dios sí puede, pero en esto es imposible. Pero yo quiero decirle como dice su palabra. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que le sea imposible a Dios? Y yo quiero decirle que nada es imposible para Dios, porque Dios está por encima de todo, por encima de cualquier circunstancia y de cualquier voluntad. Como dije al principio en Santiago, la fe sin obras es muerta. No hacemos las cosas para merecerlas. No hacemos las cosas para manipular a Dios y entonces obligarlo a realizar lo que nosotros estamos esperando. No. Confiamos y por eso obedecemos. Es algo voluntario. Es una respuesta de amor. Es una respuesta voluntaria al amor mostrado por Dios a nuestras vidas, a su palabra, a su verdad, a su salvación, a su gracia. Entonces reaccionamos poniendo nuestra confianza en aquel que, aún nosotros muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Él metió su mano en lo más profundo donde estábamos perdidos y Él nos rescató. Él nos valoró antes de que no tuviésemos valor alguno. Él nos amó antes de que nosotros le pudiésemos amar. Él nos promete y nos ha prometido muchas cosas, las cuales vivimos hoy y viviremos en un futuro, con tal de poner nuestra confianza en Él. Cuando confiamos, entonces obedecemos, no por miedo, no por temor, no por imposición, no de una manera de sometimiento, ¿verdad? O como si esto se tratara de una tiranía, sino todo lo contrario, de manera libre, voluntaria, por amor, por obediencia. Y entonces disfrutamos de su palabra. No todos los que dicen ser cristianos lo son. No todos los que afirman conocer a Jesucristo van a ir al cielo. Es una cuestión de obediencia y confianza en Él. No se trata de cuánto conozcamos o sepamos de Dios. Los fariseos sabían mucho de Dios. Sin embargo, no le reconocieron cuando lo tenían al frente. No es conocimiento, es un asunto de confiar en aquel que murió en una cruz del Calvario, de confiar en que el que resucitó, así como Él resucitó,
también nos resucitará cuando Él venga. En confiar en lo que Él dijo en su palabra, en confiar en que lo que Él dijo es verdad, en confiar en el único ser que ha pisado esta tierra, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando tú y yo depositamos nuestra confianza, obedecemos a aquel en quien confiamos, entonces tendremos fe. ¿Y la fe puede aumentar? Claro que sí. ¿Cómo aumenta nuestra fe? Número 1, métase a estudiar su palabra. No solo a leerla, a estudiarla, a conocer quién es Él y lo que ha dicho. Cuando tu fundamento de confianza es la palabra y no tus emociones, cuando el fundamento de la palabra, de tu fe, de tu confianza, es la palabra y no tus expectativas, entonces tú experimentas una fe madura, una confianza madura. Que sea que tengas o no tengas, te dé o no te dé, te conteste o no te conteste, vas a tener la confianza que tuvo Job cuando dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre alabado. Una confianza madura, una fe madura, que no se mueve por circunstancias, que no se mueve por emociones, que no se mueve por sentimientos. Número 1, métete con su palabra. Número 2, relaciónate con personas que contribuyan a confiar más en Dios. Hay un dicho tico que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si en algún momento nos rodeamos de personas que no confían en Dios, nuestra fe no va a aumentar. Y por eso nos congregamos, y por eso es que en algún momento vamos y convivimos y nos relacionamos también con personas que tienen nuestro mismo objetivo. ¿Cuál objetivo? Crecer en la confianza en Dios. Porque cuando nos relacionamos y escuchamos a otros, lo que Dios hace en la vida de otros, lo que Dios hizo a través de la confianza que otro tuvo, nuestra fe también aumenta. Muchas veces no tenemos fe para recibir, pero podemos vernos beneficiados por la fe de otros. Y eso hace que nuestra fe aumente. Le pasó al paralítico, donde sus 4 amigos le llevaron a ver a Jesús, y dijo Jesús, al ver la fe de ellos, no necesariamente el paralítico, Dios sanó al paralítico. Así que relacionándonos con otros. Número 3, poniéndola en práctica. ¿Qué es práctica? Obediencia. Obedeciendo. Cuando usted se pregunte algo, vaya a la palabra de Dios y piense si esto es lo que Dios le está pidiendo hacer o si esto es lo que Dios le está diciendo hacer. Obedézcale en las cosas pequeñas como en las cosas grandes, en los desafíos pequeños como en los desafíos grandes. Si tú empiezas a obedecer la voz del Espíritu Santo, su palabra, a vivir como su palabra dice, a vivir bajo los preceptos de su palabra, usted mismo va a mirar cómo su fe, su confianza se fortalece en Dios y su obediencia aumenta su palabra y por ende todo lo que esto implica va a venir a su vida. Y número 3, pidiéndole a Dios. La Biblia habla de que en algún momento un hombre que tenía un hijo le dijo a Jesús: ayuda a mi fe. Creo, pero ayuda a mi fe. Pídale a Dios que le fortalezca en la confianza para con Él. Pídale a Dios y séale sincero y dígale: Señor, me cuesta, pero quiero confiar en ti. Pídale al Espíritu Santo que fortalezca su confianza en Cristo y que te ayude a confiar y a obedecerle cada día más. Y estoy seguro que el Espíritu Santo hará eso que te está pidiendo, que usted le está pidiendo. ¿Por qué? Porque Él te ama. Porque Él es el más interesado en que tú puedas conocer a aquel que murió por ti, a ese Dios bueno, agradable y perfecto. Así que te motivo hoy a que tu fe pueda pasar de ser una fe inconstante a ser una fe inquebrantable, una fe que confía, confianza y por lo tanto obediencia. Recuerda, ¿tienes fe?
pregúntate cuánto confías en Dios. Y si confías en Dios, pregúntate cuánto le obedeces. Estas tres cosas harán que tu vida se dirija día a día, en el diario vivir, en lo que el trabajo, en la casa, en el colegio, donde quiera que vayas, de una manera clara, de una manera sencilla y de una manera muy práctica. ¿Tienes fe? Pregúntate si confías en Dios. Si confías en Dios, pregúntate cuánto le obedeces. Crece en estas tres cosas y crecerá tu fe de una manera impresionante. Me despido y espero que les haya sido de bendición esta pequeña reflexión. Quiero decirles que el Señor puede hacer muchas cosas en su vida y yo estoy seguro que las hará. En el nombre del Señor les bendigo y gracias por prestarme su atención durante este tiempo en este hermoso programa. Hoy 15 de septiembre les envío un fuerte abrazo y que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes de acuerdo a su voluntad. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.